Pepe, el acto de Pavón, o en todo caso el misterio de Pavón, Sí. ¿no? ¿Se puede constituir en el primer caso de traición de la historia política contemporánea argentina y el primer acto de corrupción, se podría decir de alguna manera? No me animo a hablar de traición, porque si había un acuerdo entre los masones, y que eran ambos integrantes, era respetar un poco eso. En cuanto a corrupción, aún antes. Recordemos que ya la Revolución de Mayo viene con algunos problemitas posteriores, o sea, es un problema casi, digamos, como una especie de epidemia en la Argentina, que bueno, yo espero que con el tiempo todo eso desaparezca y que realmente podamos decir que hemos salido adelante y que el país, porque el país se lo merece y el país somos todos. Claro. Son los que son corruptos, los que no lo son, todos somos parte de un mismo país. Y si hay afecto, hay querer, hay respeto y se pretende de alguna manera tener el país que nos merecemos, realmente, y si no, no nos va a servir de nada las letras de nuestro himno nacional, o juremos con gloria a morir, ¿no? Claro. Pepe, ¿qué hay de cierto sobre el degüello masivo de prisioneros de la Confederación? Después del combate, inclusive bajando la orden de esa situación de Venancio Flores, ¿no? Ha hablado mucho, es muy posible. Enterrados en fosas comunes, ahí acá muy cerca de Rosario, ¿no? Sí, Ahí en no, la es zona de que Pavón. además, recordemos que en aquellos años del siglo XIX, en muchas oportunidades pasaban que iban a degüello. Lo dicen las canciones, lo dicen los versos, lo dicen todo en aquellos años. Era una manera brutal de que no vuelvan más esos adversarios políticos o militares, pero yo de hecho que no estoy de acuerdo con la violencia en ningún tipo, personalmente, ¿no? Pero que los hechos suceden. Hay varios artículos que han recuperado esa historia, la historia posterior al combate de Pavón, donde hablan de la masacre del pueblo. Todo aquel que de alguna manera representaba el pensamiento de Urquiza o tenía una adhesión al pensamiento de Urquiza o adhería a la política de Urquiza, después, durante mucho tiempo después de Pavón, muchos fueron perseguidos y asesinados. No nos olvidemos que Urquiza es asesinado junto con un hijo, con gente que estaba en el lugar. Con Gualdino Urquiza, el 11 de abril de 1870, ¿no? O sea, menos de 9 años después de Pavón. ¿La muerte de Urquiza y de todos sus adherentes tiene que ver con Pavón directamente? ¿O con ese mecanismo que se decía de López Jordán, de todas estas cuestiones, pero indudablemente que es el primer asesinato político, quizás, de importancia después de la Constitución Nacional, o sea que estábamos constituidos como pueblo jurídicamente. Claro. Hay muchos asesinatos en la historia argentina. Tenemos un diputado Guevara cordobés por allá por 1930 y tanto, ni hablar de Enzo Bordaber dentro de la Cámara de Senadores. Claro. Sin ir más lejos, Regino Maders en la década del 80 en el gobierno de Angelós, ¿no? Claro, Córdoba. Claro, y bueno, y no hablemos de toda la década del 70, que eso nos llevaría a otro tiempo. Exactamente. Pepe, ¿qué dejó para la Argentina el combate de Pavón? Y después vamos a pasar a otro tema. Y la unión del país, de alguna manera. Más allá del misterio de Pavón. Más allá de las equivocaciones o no, el país empezó a estar unido. Más allá del misterio de Pavón, ¿no? Exacto. Pepe, bueno, gracias por recordarnos de este hecho puntual de la historia argentina que ha sido olvidado muchas veces y otra vez intencionalmente. Pero a veces no conviene investigar demasiado según el criterio de algunos. A mí me parece que hay que investigar absolutamente todo. El título de la revista de Félix Luna, Todo es Historia, te lo está diciendo. Así es. Vamos a cerrar el programa mostrando algo que ha sido todo un trabajo que has desarrollado durante ¿cuánto tiempo? A ver.
Y empecé A el ver, 1 vamos de a ver. enero de 1965, tomá. Primero de enero de 1965. Y esto es solamente de 1967 y lo traje porque vos me dijiste que habías nacido ese año. Entonces te busqué, Estamos develando la edad. pero no importa, 49. si las edades no tienen nada que ver. Hay una edad que del espíritu. Exactamente, exactamente. Yo junto los A recortes ver. de los muertos famosos, tanto Ahí a nivel estamos. nacional que internacional, desde esa época. Sí. Tengo, y los pego en hojitas que ya ves que tiene más o menos 0,50 por 0,30, tengo Sí. 22.000 hojitas. 22.000 de esas. Sí, sí. Le ha dedicado tiempo y... Y le sigo dedicando. Claro. Ahí tenés, si das vuelta a la página, Sí. uno de los grandes, la gente que le gusta el deporte de la náutica. Mira, ver. antes hablábamos Vamos a de dar vuelta. asesinato, y qué casualidad. Rápido, ahí estamos. Donald Campbell, que fue una de las grandes figuras de la motonáutica, digamos, a nivel mundial. Inclusive su padre había sido también. Y a la izquierda de esa nota está, falleció Jack Ruby, Sí. el asesino de Kennedy. Claro. De claro. John Fitzgerald Kennedy. Claro. Claro. ¿Te acordás que Ruby lo mata al hijo perdón, Harvey claro. Oswald? De Oswald, claro. Y, bueno, ese es otro misterio. Bueno, la historia norteamericana está cargada de misterio, ¿no? Y de asesinato Y de también, hay 4 presidentes. Claro. Y uno que supuestamente fue envenenado, porque Claro. tenemos... Estaba buscando la de Guevara. A ver, tenemos En el aquí mes de para compartir con octubre. ustedes En el mes de octubre. Este es del diario La Razón. Diario La Razón, el original. Sí, el sí, el día, original, sí. Ahí tenés. cuando atraparon y asesinaron a Guevara en Bolivia. Y Bajo la fíjate orden de García, ¿no? que no era tan fácil publicar una página entera Claro. durante un gobierno de facto. A ver si lo podemos enderezar ahí, a ver. Tenés varias fotografías. Lo atrapan así en la higuera y lo asesinan después a Ernesto Che Guevara. Sí. Rosarino más conocido, se podría decir, ¿no? Del mundo. Y por lo menos yo creería que a ese nivel de ese ámbito, digamos, revolucionario, político, claro. guerrillero, y sí, indudable. Hay otras más, a ver, le decimos, Fernando. No le vamos segundito. a decir a la gente que por ahí dicen que nació en San Lorenzo, pero... No, ese es un libro de John Anderson, ¿no? Sí, Sí, que dice que Che Guevara nació en la lancha que lo transportaba desde Misiones hacia Capital Federal y nació a la altura de San Lorenzo, pero no hay nada que ratifique esa versión. No. O sea, Lorencino contento con esto, ¿no? Bien. Sí, Ahí está. Fíjate. Vemos más fotos de Ernesto Che Guevara en plena función política en el gobierno de Cuba. Había sido presidente del Banco Nacional de Cuba. Esa fue su función Sí. política, se podría decir. Y después comienza su experiencia llegando a Perú, totalmente cambiado, para ingresar justamente en un mecanismo revolucionario allí en Bolivia, porque él creía que las condiciones estaban dadas justamente para esa revolución. Y el primero que lo traiciona es el PC boliviano, ¿no? El Partido Comunista Boliviano lo traiciona a Che Guevara y lo deja solo en la selva, y después la historia ya la conocemos. Lo atrapan en la higuera y lo matan, ¿eh? Y te muestro, A ver, si permiso. tenemos tiempo, 2 o 3 cositas. A ver. Una, un gran cómico Rápidamente. italiano, y un actor de acá, rosarino. A ver. Miguelito Ruiz es el Miguel de acá, Ruiz. y Totó, el famoso Totó, es de allá de Y esto de es Italia. de qué época del 67. 67. O sea que yo nací con toda esta historia, se podría decir de Sí. alguna manera. Bueno. Y después acá te vamos a dar otro olvidado del país. A ver. José Fuchs, que encontró el petróleo en Comodoro Murió uno de los Rivadavia. descubridores del petróleo en la Patagonia. Y Mire usted. ni se acuerdan José de él. Bueno, hay Fuchs, una calle en San Lorenzo, tiene el nombre de él. Sí, José Era- Fuchs fue el que manejó la primera perforadora en la expedición que hace Mosconi, en el sur. Él en realidad, Claro, es decir, con Begin, además la perforadora se llamaba Fuchs. Claro, él con Begin son los que encuentran el petróleo. Claro. La perforadora se hablaba de un viejito Rodríguez de apellido que murió Sí. casi centenario, que ayudó. Él, lógico, como ingeniero habrá estado.
Y después, acá otro grande del mundo del espectáculo argentino. Ah, Francisco Petrone. ¿Protagonista de qué película, Pepe? Me acuerdo, Hijo de Hombre, Pampa Bárbara. Clásico del cine argentino, de la Sí, década Pampa 50. Bárbara, un peliculón. He visto a Dios con... Es una de las pocas películas que trabaja Jorge Sobral, el cantor de tango, y hace el papel de un sacerdote. Nada que ver a lo que... Sí. A lo suyo, digamos. Bueno, Pepe, ¿y cuántas, has recopilado esto desde el 1 de enero del año? 65. 65. ¿Y tenés cantidad de material? Y 22.000 hojas y otros tantos, más o menos otros tantas fallecidos. Y sigo. Y seguís recopilando este tipo de material, ¿no? De documentación. Hasta que Dios me dé vida o hasta que Dios me dé conciencia. Porque realmente, hay tantas cosas. ¿Cómo iniciás? ¿Cómo lo inicio? ¿Por qué? Un poco mi hermana mayor. La necrológica, ¿no? Te explico. Coleccionar necrológica. ¿Por qué? Un poco fue mi hermana mayor, porque cuando murió el Papa Juan XXIII, sí, el 3 de junio de 1963, yo tenía apenas 14 años, y guardábamos, pegábamos una carpetita con esos recortes, qué sé yo. Sí. En ese año después vino el asesinato de John Kennedy y hice lo mismo. Entonces mi hermana me dice, ¿por qué no los empecé a juntar distintos? Dice que bueno, durante 1964 algunos junté, Francisco Canaro, Julio Sosa, Filiberto, qué sé yo. Y ya desde el 65 dije, no, voy a hacerlo de otra manera. Y era comprando en aquel momento un solo diario. Sí. Hoy en esta oportunidad, en el 2016, yo estoy suscripto a una agencia que hace recortes de diario en Buenos Aires, de más o menos 20, 30 diarios. Yo compro 2 todos los días. Y a su vez mis sobrinos que viven en España me guardan de 3 periódicos de allá, que son La Vanguardia, El País y El Mundo. Y El Mundo, claro. Periódicos históricos o diarios históricos de España. Sí, ¿no? sí. Y entonces, imaginé que va sumando. O sea, lo que en el año 67, durante todo el año eran 67 páginas, el año pasado fueron 1100. Ah, bien. Bueno, multiplicaste por varias. Así que yo siempre digo que el día que, como dirían los artistas, me vaya de gira, de todo lo que tengo en mi casa le doy más importancia a esto para que quede en algún lugar, para que sirva para información. Esto les va a servir muchísimo porque acá tenés de todo. Esto es como el cambalache mezclado con Stavisky, va Don Bosco y la Miñón, porque tenés deportistas, políticos, científicos, todo. Pepe, gracias por venir. Nos queda un jueves más, así que vamos a elegir un tema. Y te voy a hacer entrega de esta hojita que es donde podemos ver nuevamente esta entrevista con Miguel Ángel Piacentini. Miguel Ángel Pepe Piacentini, le agradecemos nuevamente por haberse llegado aquí. En nuestro canal de YouTube lo va a encontrar como historiador Piacentini en Con Vida Propia, y si no en nuestro Facebook Con Vida Propia. Allí va a estar en minutos nada más esta segunda charla que hemos tenido con semejante historiador y además una personalidad muy reconocida de la zona de San Lorenzo. Miguel Ángel Pepe Piacentini. Gracias por venir, Pepe. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes, que la pasen muy bien. Nosotros nos encontramos mañana, que la pasen muy bien.